Bueno, el día de hoy vamos a hablar de espacios métricos. En esencia, un espacio métrico es un conjunto X para el cual existe una función de tal forma que entre cualesquiera dos puntos A y B yo puedo medir cuál es la distancia entre estos dos puntos. Entonces, eso es lo que va a ser un espacio métrico. Vamos a dar a continuación la definición formal. Entonces, para definir un espacio métrico, lo que necesitamos es lo siguiente. Una métrica o función distancia. Una métrica o distancia en un conjunto X va a ser una función de tal forma que sale del producto cruz de X con X y entra a los reales, de forma que cumple para toda terna X, Y, Z en X que la distancia de X a Y va a ser mayor o igual que 0. La distancia de X a Y es igual a 0 si y solo si X es igual a Y. La segunda condición es que la distancia de X a Y va a ser igual a la distancia de Y a X. No importa cómo midamos. Y por último, la desigualdad del triángulo. Es decir, que si tenemos la distancia entre X y Y, entonces para cualquier Z, esto va a ser menor o igual que la distancia de X a Z más la distancia de Z a Y. Entonces, ya que tenemos esta métrica, un conjunto con una métrica se llama espacio métrico. Y entonces vamos a proceder a los ejemplos. Los ejemplos más usuales pues son los que ya conocemos. Rn con la métrica usual que conocemos. La distancia entre dos puntos pues es igual a la raíz cuadrada de x1 menos y1 al cuadrado más así sucesivamente hasta xn menos yn al cuadrado. Y todo eso en raíz. Entonces Rn con esta función o con esta métrica es un espacio métrico. No es difícil verificar que en efecto esta función cumple nuestras tres condiciones de acá arriba. Que la distancia entre cualesquiera dos puntos siempre es mayor o igual que 0. Va a ser 0 si y solo si el punto es el mismo. Que la distancia de x a y va a ser lo mismo que la distancia de y a x. Y que la distancia entre x y y siempre va a ser menor o igual que la distancia entre x y algún otro punto z más la distancia de ese punto z al punto y. Entonces Rn va a ser nuestro primer espacio métrico. Otra función distancia, otro espacio métrico, pues es cualquier conjunto X, no vacío, por supuesto, de tal forma que vamos a definir la función distancia entre cualesquiera dos puntos de la siguiente forma. Va a ser 1 si X es diferente de y va a ser 0 si X es igual a Y. Entonces este es nuestro segundo espacio métrico, cualquier conjunto no vacío. Si tomamos cualesquiera dos puntos, pues la función lo que me va a hacer es, pues si son diferentes, mándalo al 1. Si son iguales, mándalo al 0. Entonces esos son nuestros ejemplos básicos de
espacios métricos. Otro ejemplo de espacio métrico es que vamos a considerar el conjunto de todas las funciones que salen del cerrado 0,1 y entran a los reales, de tal forma que f es continuo. A este conjunto lo vamos a dotar con la siguiente función. La distancia entre f y g, en este caso nuestros elementos de x son funciones, y vamos a medir de la siguiente forma. Va a ser el supremo de las distancias de f de t y g de t. Entonces vamos a medir entre f de t y g de t, donde t está en el 0,1. Entonces, si lo queremos ver en un dibujo, pues si tenemos nuestro intervalo 0,1 y todas las funciones reales, vamos a pensar que f hace algo así, ya que es continuo, y que g anda algo así. Entonces, esta es f y esta es g, y la distancia es empezar a medir pues para cada t. Si yo tengo un t aquí, voy a medir entre este y este cuál es la distancia. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Midiendo entre este punto, que es el f de t, y entre este otro punto, que es el g de t. Y así lo hago para todos los puntos, y entonces de todos esos puntos, de todos esos numeritos, me fijo en el más grande. Se puede alcanzar, ya que el intervalo es cerrado. Entonces vamos a tener el supremo o el más grande de todos. Esta es la función que nos va a hacer espacio métrico a este conjunto de funciones continuas que salen del intervalo cerrado 0,1 y entran a los reales. El siguiente ejemplo pues es que si nosotros tenemos x, ahora vamos a empezar con un espacio métrico y tomamos A un subconjunto de x, entonces el subconjunto también va a ser A es un espacio métrico. Y esto es porque va a heredar la métrica del espacio. Entonces, si ya puedo medir en el grande, pues también voy a poder medir en el pequeño. Continuamos y ahora vamos a definir lo que es una bola abierta de radio epsilon. Entonces, para esto necesitamos un espacio métrico y vamos a tomar un punto x y una epsilon mayor que 0. Entonces, el conjunto b epsilon de x igual al conjunto de todos los y's que están en x, de tal forma que la distancia de x a y sea menor que epsilon.
A este conjunto se le va a llamar bola abierta de radio epsilon y centro en X. Y entonces estas bolas abiertas me van a inducir lo que es una topología. Entonces nuestra observación va a decir lo siguiente, que si D es una métrica de un conjunto X, entonces D va a inducir una topología para este conjunto X. Es decir, beta igual al conjunto de todas las bolas de radio epsilon con centro en X, donde epsilon es un real positivo y X es cualquier punto del conjunto X. Esto va a ser una base para alguna topología para X. No es difícil ver o demostrar que beta en efecto es base. Y entonces eso lo pueden verificar ustedes tranquilamente. Entonces una muy buena pregunta es ver si dos métricas pueden inducir la misma topología. Pues resulta que sí. Dos métricas sí van a inducir la misma topología y vamos a ver un ejemplo a continuación. El ejemplo va a ser Rn. Vamos a tomar dos puntos, X que se ve como una eneada y Y que también se ve como una eneada, y vamos a definir estas tres métricas. D1 va a ser la métrica usual, la que ya conocemos. D2 va a ser la métrica del máximo entre las distancias XY y YY, y D3 va a ser la suma de esas distancias de cada una de las entradas. Entonces estas métricas, bueno, ya se va a quedar por ahí, que ustedes verifiquen que en efecto son métricas. Y entonces a continuación lo que vamos a hacer es expresar en un dibujo para n igual a 2 qué es lo que sucede con las bolas abiertas de radio epsilon con centro en un punto, en particular con el origen. Vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces vamos a pensar que n es igual a 2 y vamos a tomar la distancia de 1, y entonces queremos ver quién es la bola de radio 1 con centro en 0, y entonces este es el conjunto de todos los X en R2 de tal forma que la distancia de X al 0 es menor que 1. Y entonces ya sabemos que en esta métrica o con esta métrica lo que vamos a tener es lo siguiente. Si acá está el 0, entonces la bola de radio 1 con centro en 0 pues es algo así. Pero son todos los que están a distancia más a lo más 1. Entonces estos puntos de acá no están. Acá alcanza el 1, acá alcanza el menos 1, y así podemos ver qué es lo que sucede. Y entonces son todos los que están adentro. Entonces esta es la con la métrica de 1. Vamos a ver qué pasa ahora con la métrica de 2. Con la métrica de 2 vamos a tener lo siguiente. Igual si aquí está el 0, entonces nuestra bola de radio 1 con centro en 0 no va a ser otra cosa más que un cuadradito del lado 2. Es decir, hasta acá llega el 1, hasta acá llega al menos 1, por lo mismo abajo llega a menos 1 y arriba llega a 1. Entonces estas van a ser las bolas de radio 1 con centro en 0 en R2 con la métrica de 2. Y por último vamos a ver qué pasa con R2 y la métrica de 3.
Entonces, para esta, lo que vamos a tener es lo siguiente. Lo mismo si aquí está el 0, entonces lo que va a suceder es que nuestra bola de radio 1 con centro en 0 no va a ser otra cosa más que un rombo en esta forma. Entonces, pero como es abierto, estos puntos, más bien estas líneas, son punteadas. Y entonces, estos son nuestros abiertos, nuestras bolas abiertas, sencillas, un ejemplo. Y entonces podemos ver que estas bolas se pueden meter dentro de estas bolas. Entonces eso nos está diciendo que esta topología, o la topología generada por estas bolas, se queda contenida en la topología generada por estas otras bolas. Ahora, como estas bolas se pueden meter dentro de estas bolas, no es difícil ver que pues un disquito de estos tiene contenido adentro, tiene contenido un cuadradito de esta forma. Y lo mismo sucede con esta. Entonces, una bola de este estilo se puede meter dentro de esta bola de acá, y una bola de este estilo se puede meter dentro de una de acá. Lo mismo sucede con esta y esta. Entonces, ¿eso qué nos está diciendo? Pues que las topologías inducidas por estas métricas coinciden para este caso. Entonces, eso responde a nuestra pregunta anterior de ver si dos métricas pueden inducir la misma topología. Con este ejemplo estamos viendo que hasta 3 métricas pueden inducir la misma topología. Ahora vamos con algo característico de los espacios métricos, y esto es en general. Un espacio topológico X se va a llamar espacio de Hausdorff si para cada par de puntos X y Y diferentes existen dos abiertos ajenos U y V, de tal forma que estos abiertos, uno contiene a X y el otro contiene a Y. En un dibujito podemos ver que si nuestro espacio X anda por ahí, y por ahí tenemos el punto X, y por otro lado tenemos el punto Y, entonces, si existen dos abiertos ajenos, uno que se llame U y el otro que se llame B, pero de tal forma que U contiene a X y que B contiene a Y, entonces vamos a decir que nuestro espacio X es un espacio de Hausdorff. Y entonces todos nuestros espacios métricos son espacios de Hausdorff. Un espacio que no es de Hausdorff, pues es R, y lo vamos a considerar con la topología cofinita. Entonces ya se queda para ustedes verificar que en efecto este espacio no es Hausdorff. Ahora, entonces, si tenemos una métrica de un conjunto X y A un subconjunto de X, entonces podemos medir la distancia que hay de un punto que está en X al conjunto A. Y esto es de la siguiente forma. Va a ser la distancia del punto X al conjunto A es el ínfimo de todas las distancias, de tal forma que A pertenece a y el X es el que ya habíamos tomado. Esto en un dibujo pues no es otra forma más que que tener el conjunto A y tener por ahí el punto X y empezar a medir para cada punto A cuál es la distancia entre A y X. Y entonces si nosotros cambiamos de A, cambia de distancia. Y para todas esas distancias vamos a tomar la más pequeña. Intuitivamente
pues uno pensaría que la distancia entre el conjunto A y el punto X es como la más pequeña, ¿no? O la que está más próxima, o la que se genera por el punto más próximo a X. Entonces, pues esto puede ser a veces engañoso. Y ya para ir terminando con esto, les voy a poner aquí dos lemas, más bien un lema y un teorema que van a utilizar, que no los voy a demostrar, pero ustedes pueden utilizarlos para hacer ejercicios. El primer lema es igual con las condiciones de espacio métrico y un subconjunto de este conjunto, del conjunto X. La función f definida del espacio X que entra a los reales definida por f de x igual a la distancia del punto X que estamos metiendo acá al conjunto A va a ser continua. El A es fijo. Entonces por aquí lo vamos a poner. A es fijo. Entonces ese es nuestro primer lema. Y el teorema es el siguiente. Ya el último teorema nos va a decir que si tenemos X un espacio métrico y hay B dos subconjuntos de X cerrados, acá me faltó, hay B subconjuntos de X cerrados, de tal forma que A y B son, la intersección de A y B es vacía, es decir que son ajenos, entonces va a existir una función real que sale del conjunto X, obviamente y entra a los reales, que cumple estas tres condiciones. La primera, f de A va a ser igual a menos 1 si el A está en el conjunto A. F de B va a ser igual a 1 si el B pertenece a B. Y por último, f de X va a estar entre menos 1 y 1, de tal forma que el X se queda metido en X, pero no va a estar en A. Y entonces esta función tiene que ser, existe una función continua tal que sucede estas tres condiciones. Entonces no voy a demostrar los teoremas ni el lema. El teorema